Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día martes 4 de diciembre de 2018, son las 10 de la noche en punto. Esta noche vamos a hablar acerca de por qué el dinero es la raíz de todos los males. No, el amor al dinero, dice. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces es bueno meditar en esto porque es una contradicción lo que estamos viviendo. Entonces yo no quiero hablar de temas que no sean importantes en realidad, trascendentales para el crecimiento de la iglesia. Entonces, este tema es trascendental para el crecimiento de la iglesia porque es una contradicción de que la Biblia diga, en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que en la iglesia se hable tampoco del dinero, casi que se prohíbe hablar de dinero en la iglesia. Entonces, es contradictorio en realidad. La enseñanza acerca del manejo del dinero, para que el dinero no me maneje a mí, y yo aprenda a manejar el dinero, en lugar de que él me maneje a mí, yo lo voy a manejar a él, la enseñanza tendríamos que recibirla en la iglesia. Pero no. En la iglesia no quieren hablar de dinero porque no saben qué decir acerca de él. Solo que es malo. Es que el dinero es malo. Aquí en la iglesia no hablamos de dinero. ¿Y qué me va a instruir a mí en el manejo del dinero? ¿Qué me va a instruir a mí? Sino la palabra de Dios con respecto al manejo del dinero, para que el dinero no me maneje a mí, para que la Biblia diga, y Dios en su palabra se atreva a decir que el dinero, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, dejemos claro eso, el dinero no es sucio, porque con dinero es que se mantiene la obra del Señor en la tierra. Lo que es un problema es el amor al dinero, el apego de la persona al dinero. Entonces, Dios demanda sus ofrendas. Trae vuestros diezmos, que habla de diezmos y ofrendas al alfolí, y probadme ahora en esto, si no se abrir las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios demanda ofrendas. Entonces, demanda también que demos también al necesitado. Por eso dice 2 de Corintios 9, 6, hablando acerca de la ayuda al prójimo, dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, mas el que siembra generosamente también segará. Hablando de la ayuda al prójimo. O sea que la ofrenda, las ofrendas, como lo dice en Malaquías 8 al 11, porque ese pasaje se entiende mejor si se lee desde el 8, versículo 8, no del 10 como se acostumbra. Malaquías 10, dicen unos, es la clave de hablar del tema del diezmos, ¿no? Malaquías 3:10 habla de la forma perfecta de ofrendar, que incluye varias ofrendas, varios diezmos, no solo uno. Esto se entiende mejor, entonces este pasaje se entiende mejor leyéndolo desde Malaquías 8 al 11, donde Dios deja claro que hay bendición en ofrendar. Y 2 Corintios 9:6 deja claro que hay bendición en dar al prójimo. Entonces, las claves principales para la prosperidad financiera que viene de la Biblia, no me importa a mí que hablen los demás, no me importa a mí que hablan, de qué se trata el mencionado Evangelio de la Prosperidad. No sé qué es el Evangelio de la Prosperidad en realidad. No sé quién se inventó ese término. Lo único que nos tiene que importar a nosotros, la iglesia, es lo que la Biblia dice. Es lo único que nos tiene que importar. Si dentro de ese famoso Evangelio de la Prosperidad hay algo que es bíblico, a mí me interesa, no lo voy a rechazar. Bueno. Las principales claves para la prosperidad financiera bíblica, legítimamente bíblica, es el ofrendar y el ayudar al prójimo. Como lo deja claro, por un lado, Malaquías 3, 8 al 11, hablando de las ofrendas, y 2 Corintios 9:6, hablando de la ayuda al prójimo. Esas son las principales claves para la prosperidad financiera que viene de parte de Dios. Mientras mejor ofrende yo, más bendición de Dios tengo, y mientras más dé al prójimo, más multiplicación del dinero tengo, porque lo que se da al prójimo, la ayuda que se da al prójimo,
es multiplicadora, multiplicativa, como lo he dicho en otros videos, porque así es. Eso tiene que quedar claro, es un principio teológico que se tiene que quedar claro en la iglesia, que se tiene que aceptar en la iglesia porque es una verdad bíblica. Una verdad bíblica es que las ofrendas traen bendición y que la ayuda del prójimo trae multiplicación de los bienes materiales, dependiendo su rango de multiplicación a cómo esté yo ofrendando. Estas son las principales claves de la prosperidad financiera que viene de la Biblia. Y con esta prosperidad financiera viene en realidad una prosperidad integral. No me voy a cansar de repetir esto porque no son conceptos que sean aceptados en la iglesia. No son conceptos que sean conocidos en la iglesia. Y tienen que ser conocidos porque esto es la Biblia. Vivimos en la ignorancia en realidad. Entonces, si en primera carta de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque en la iglesia no se habla tanto de dinero. ¿Por qué no me enseñan a mí a manejar el dinero para que el dinero no me maneje a mí? Por ignorancia. En la iglesia cristiana actualmente predomina la ignorancia y conceptos absurdos inventados por teólogos pervertidos que no conocen a Dios. Teólogos drogados, borrachos tal vez, que se inventan teorías y no saben de lo que están hablando porque no van a consultar al Señor. No van a apreciar al Señor y a decir, Señor Dios, Señor, aquí estoy, enséñame tu palabra. Lo que hacen es leer libros de teología una y otra vez, libros de teología. No van a la presencia del Señor, como lo hice yo. Yo he ido a la presencia del Señor. Él me llamó en realidad. Él tuvo misericordia de mí, una persona completamente inútil como yo. Me llama a mí porque ve mi corazón. Y aquí estoy poniendo mi cara delante de mucha gente que se va a reír de mí. Estoy poniendo mi cara en favor de defender la verdad de la palabra de Dios. Y porque el Señor sabía que yo iba a ser capaz de hacer esto, y por eso estoy haciendo este video. Y por eso me eligió a mí, porque yo sabía que mi disposición de poner, el Señor sabía que me iba a dar esto a mí. Él sabía que yo iba a ser capaz de defender su palabra y exponer lo que Él me enseñara delante de muchas personas. Y el Señor me ha mostrado que en el futuro yo voy a ir a muchos lugares del mundo a hablar de estas cosas que estoy hablando ahorita. Son conceptos que no están aceptados en la iglesia, no son conocidos en la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que siendo el amor al dinero la raíz de todos los males, no se me enseña a mí a usar el dinero? No se me enseña a mí a administrar el dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios. Yo estoy dando esta enseñanza. Que no se está dando en ningún lugar. En muchos lugares sí se habla del dinero y se habla bastante bien, pero les falta refinar algunos conceptos porque no les falta aún conocimiento de la palabra. Más que todo en las iglesias liberales se habla del manejo del dinero, administración del dinero, se enseña cómo ofrendar, ayudar al prójimo y todo. Ya se está enseñando, pero apenas empieza esta enseñanza. Las iglesias conservadoras no enseñan nada de esto. Para eso es malo que se hable de dinero, y la prosperidad bíblica es un tema prohibido. No hay ninguna prosperidad no, la Biblia no habla de ningún tema de prosperidad. ¿Cómo es que dicen que no habla la Biblia de un tema de prosperidad? Cuando ahí está. Señor, quitemos de todas las Biblias Malaquías 8 al 11, quitemos de todas las Biblias, quitémoslas de una vez. De hecho, ya están quitadas, estos pasajes ya están cortados en las iglesias conservadoras porque no los creen. Cualquier cosa de la Biblia que yo no crea no me sirve aunque esté ahí. Aunque esté impreso aquí en la Biblia, a mí no me sirve si no lo voy a creer. La Biblia solo sirve si yo la creo. La absorbo, la pongo en práctica. De otra forma, la Biblia no me sirve en realidad. Es simplemente tinta y papel inservible, como el periódico de ayer. ¿A quién le importa el periódico de ayer o de hace una semana? Servirá para envolver, qué sé yo, algo, unos trastos que se quieran guardar ahí, el papel del periódico de la semana pasada. Igual en la Biblia, tan inservible como el periódico de la semana pasada, cuando yo no la creo, cuando yo no la practico. Hay un evangelio, o sea, hay una doctrina con respecto a la prosperidad financiera en la Biblia, bien articulada, bien diseñada, perfectamente diseñada, lo cual se nos muestra en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces
Esa es la forma perfecta de ofrendar. La prosperidad bíblica tiene que ver con la forma perfecta de ofrendar. Y la forma perfecta de ofrendar tiene que ver con dar a Dios ofrendas y dar al prójimo ayuda. Ayuda al necesitado. Tan simple como eso. Y eso se nos muestra cómo trabaja esto perfectamente en el milagro de la alimentación de los 5,000. Milagro de la alimentación de los 5,000 nos muestra todo acerca de cómo funciona la prosperidad que viene de la Biblia. Siendo los 5 panes, 5 ofrendas, que son diezmos, cada una es un diezmo. Y siendo los 2 peces la ayuda que se da al prójimo. Eso yo ya lo dije, eso es así. Yo ya logré reproducir este milagro, que no tiene que ver con multiplicar panes y peces, sino que tiene que ver con multiplicar el dinero. Ahora estoy en un experimento mucho más grande tratando de llevar este milagro a un nivel más alto, porque digamos, estoy en lo que es digamos, reproducir este milagro a un rango de multiplicación mucho más alto. Entonces, esto es complicado, no quiero hablarles de eso. El hecho es de que sí hay enseñanza en la Biblia acerca de la prosperidad financiera, que la prosperidad financiera viene con otras bendiciones. La prosperidad que viene de la Biblia es integral. Dios no es tonto. Nos va a prosperar financieramente a medida que prosperemos en todos los demás aspectos de nuestra vida, principalmente en el aspecto espiritual. El que madura espiritualmente va a tener mayor bendición en todos los aspectos de su vida y también en el aspecto económico. Entonces, vamos a leer este pasaje más completo para que miremos más o menos el contexto de este pasaje que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Vamos a ver porque empezamos desde el versículo 6, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es ser piadoso, ser obediente a la palabra de Dios. O sea que gran ganancia es vivir conforme a la palabra de Dios, obedeciendo al Señor y haciéndolo con contentamiento, no con amargura. Ay, que qué pesado esto de obedecer al Señor, qué pesado esto de ser cristiano, qué pesado esto de vivir conforme a las reglas de la Biblia, qué aburrido. No, la piedad tiene que hacerse con contentamiento. De hecho, cuando uno se dedica a obedecer la palabra de Dios, uno lucha por vivir conforme a la palabra de Dios, eso mismo le trae a uno gozo y paz en su corazón, y se puede hacer con contentamiento. Entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor en este pasaje nos quiere enseñar de que no estemos amargados porque no tengamos riquezas. Es lo único que nos quiere enseñar. No quiere decir que nos conformemos a vivir miserablemente. Pensar que ese pasaje nos está diciendo que tenemos que vivir miserablemente para ser buenos cristianos, eso es una mala interpretación. Porque lo que nos está diciendo aquí es que no nos amarguemos porque no somos ricos. Porque no tengo carro. Porque no tengo una gran casa, no tengo una gran fortuna. ¿Voy a vivir amargado? No, voy a vivir contento. Es la única enseñanza que nos quiere decir aquí. No que nos conformemos. No puedo estudiar una carrera universitaria para vivir mejor. No puedo yo optar por un trabajo mejor. No puedo yo orar para que me asciendan en la empresa donde trabajo. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo sé yo? Porque en otros pasajes nos lo enseña. Que Dios nos va a prosperar. La verdad de la Biblia es la suma de toda ella. Este pasaje no lo podemos interpretar de manera solitaria. Este pasaje se tiene que sumar como cuando uno va a hacer un pastel, se toma la harina, se toma la mantequilla, se toma los huevos, el royal, o sea, ¿cómo se llama esta cosa? El polvo de hornear. Aquí le decimos royal porque era una marca de polvo de hornear. Así quedó en Guatemala, que se le dice el royal al polvo de hornear porque era una marca que se usaba antes. Pero digamos, los pasajes de la Biblia, así como este, se tienen que mezclar con otros pasajes de la Biblia para obtener la verdad. Si intentamos interpretar este pasaje por sí solo, vamos a quedarnos cortos, vamos a quedarnos mirando hacia una dirección
sin mirar el panorama completo. En otros pasajes de la Biblia comprendemos que este pasaje no nos puede limitar a prosperar y que nos conformemos solo con lo que tenemos, porque en otros pasajes nos invita a buscar la prosperidad, a buscar tener más, digamos, que el Señor nos va a bendecir con más por obediencia a otros principios bíblicos. Aquí lo único que nos quiere enseñar es que estemos contentos con lo que tenemos actualmente, sin tratar de lograr algo más para el día de mañana, para el futuro. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando leemos otros pasajes de la Biblia y leemos la Biblia completa como yo lo he hecho, yo comprendo perfectamente qué es lo que me está diciendo la Biblia con respecto al dinero. Porque digamos aquí dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Entonces es muy fácil malinterpretar lo que está diciendo aquí. Porque enriquecerse no es lo mismo que hacerse próspero. El próspero es un hombre que, o sea, el que tiene la prosperidad que viene de la Biblia, no está buscando solamente mejorar en lo económico, mejora en lo espiritual y en los otros aspectos de su vida. La prosperidad que viene de la Biblia es integral. Entonces, aquí está hablando únicamente de la persona que está enfocada únicamente en lograr una mejora o lograr tener más dinero nada más. Aquí no estamos hablando de una persona que está preocupada por la voluntad del Señor. No estamos hablando de una persona que está preocupada por ofrendarle bien al Señor. No estamos hablando de una persona que está preocupada por su crecimiento espiritual. No estamos hablando de una persona que está preocupada por el anciano, del niño abandonado, del inválido que no tiene para comer, del anciano abandonado en la calle que no tiene quien lo cuide, o un niño abandonado en la calle que no tiene quien lo cuide. Esta persona está enfocada en adquirir riquezas para su propio bienestar, para su propio beneficio, y no le importa nada más, no le importa la voluntad de Dios, no le importa la palabra de Dios, no le importa su crecimiento espiritual, no le importa la obra del Señor, no le importa servir en la iglesia. Lo único que está enfocado es en adquirir riquezas materiales, dinero. Entonces esta persona lo que va a hacer es, si no se mete a cosas malas como el narcotráfico o cosas así, va a poner un negocio o invertir dinero en algo que le pueda redituar más dinero, pero de una forma, digamos, egoísta completamente. Pone un negocio de venta de granos y empieza a vender más caro, empieza a quitarle al peso, digamos, vender libras de 14 onzas en lugar de 16 onzas, empieza a aumentarle el precio y empieza a lucrar de una forma, digamos, egoísta, perjudicando a otras personas. Empieza a trabajar 10 horas diarias, 12 horas diarias, 14 horas diarias, hasta 16 horas diarias, porque solo le importa una cosa, el dinero, porque ama el dinero. No está interesado en ofrendar, no está interesado en ayudar al prójimo, no está interesado en Dios. Su Dios es el dinero, punto. Eso es lo que está mal en realidad. Cuando uno lee la Biblia completa y el mensaje de Dios en toda su palabra, se da cuenta que a Él no le importa que tengamos riquezas, pero primero tenemos que tener la madurez en lo espiritual para poder manejar esas riquezas, para que esas riquezas que Él ponga en nuestras manos las usemos conforme a su voluntad, ofrendando debidamente, honrando a Dios con sus ofrendas y ayudando al prójimo, al necesitado. Entonces lo que el Señor quiere es que seamos prósperos, porque no es lo mismo tratar de enriquecerse que convertirse en una persona próspera. Una persona próspera formada por la Biblia, una persona que obedece a la Biblia año tras año. Pasan los años y esa persona va creciendo en lo espiritual, Dios la prospera.
en todos los aspectos de su vida y en lo material. Esa persona, como hay muchos millonarios en Estados Unidos que financian el hacer programas de televisión cristianos, el filmar películas cristianas en todo caso. Hay cristianos que financian la obra del Señor, digamos millonarios, cristianos millonarios que financian la obra del Señor, mandar misioneros a otros países, ofrendar por construcción de templos. La construcción de templos es necesaria, la gente tiene que tener un lugar donde sentarse a escuchar la palabra del Señor. Entonces, una cosa es enfocarme yo en la adquisición de bienes materiales, que es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es, porque los que quieren enriquecerse, no prosperar, conforme a los principios bíblicos. Esto simplemente es enriquecerse. Lo único que les interesa es tener dinero. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Que quiere enriquecerse rápidamente, apresuradamente, solo le interesa el dinero, quiere hacerlo rápido. Quiere hacer dinero rápido, caen en tentaciones. Como, cambiar el peso, el peso de la balanza de las cosas que se venden, dar 14 onzas en lugar de 16, o caer en lazos como el narcotráfico, incluso, cosas realmente malas. Porque no les importa nada, solo les importa ver cómo rápidamente adquieren dinero. Entonces, y hay muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, viene la enseñanza en la iglesia y le dicen a uno, no, es que el dinero es malo, aléjese usted, no procure usted enriquecerse, porque se va a alejar de Dios. Se va a extraviar en codicias necias, usted va a terminar alejándose, apartándose de la fe por el dinero. Confórmese con lo que tiene. Y lo felicitan a uno por ser pobre y miserable. Cuando el papel de la iglesia, la función de la iglesia, la enseñanza en la iglesia debe ser conforme a la Biblia. No conocemos la Biblia. No se nos está enseñando bien. Porque yo, no recibiendo la enseñanza correcta en la iglesia, inevitablemente voy a fallar con respecto al manejo del dinero. Porque la gente se pasa 6 días trabajando por dinero. ¿Por qué trabaja la gente? Por dinero. ¿Cuánto tiempo se dedica a la iglesia? Un día. No, ni siquiera un día. 2 horas, hora y media van a la iglesia nada más. Y hacen lo que quieren el día domingo. Cuando el día domingo se tiene que guardar íntegro para el Señor. El resto de la semana se la pasan lucrando, tratando de adquirir dinero. Entonces, cuando reciben su salario, no saben realmente cómo administrarlo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esa es la enseñanza que yo estoy dando. ¿Cómo se ofrenda perfectamente? Son 5 ofrendas. Como el milagro de la multiplicación de las 5,000. En el milagro de la multiplicación de las 5,000, los 5 panes son 5 ofrendas. Cada uno es un diezmo. Esa es la forma perfecta de ofrendar. Los 2 peces significan 2 cantidades separadas que se juntan para dárselos al prójimo. Ese es un lío. Es difícil en realidad, pero cuando uno ama al Señor, ama la palabra del Señor, le dedica tiempo. Yo hablo de lo que hablo porque le dedicaba mucho tiempo a esto. Y empecé con esto tratando de solventar mi propia situación económica, la cual no he logrado solventar todavía, pero voy en el camino correcto. Y ahí queda claro lo difícil que es conocer la palabra del Señor, aplicar la palabra del Señor. Tengo 18 años estudiando los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y no lo he logrado todavía. Y voy en el camino correcto, pero ¿y cómo estará usted? No le he dedicado esos 18 años a estudiar la palabra del Señor para saber cómo ofrendar perfectamente, cómo ayudar al prójimo perfectamente. Entonces yo le ayudo mucho a usted, los 18 años que yo le he dedicado a esto le sirven a usted para cortar el camino, de saber de una vez, de primas a primeras, cómo es la forma perfecta de ofrendar. Entonces mire mis videos, hablo de las 5 ofrendas, hablo de la ayuda al prójimo, hablo del milagro de la multiplicación de los 5,000. Eso le puede ayudar a usted, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, yo lo que digo es, si el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿por qué no nos enseñan a manejar el dinero? Por el contrario, dicen, no hay que hablar dinero en la iglesia. Si permanezcamos en ignorancia, entonces, ¿de qué forma la ignorancia nos puede beneficiar? La ignorancia no es ningún beneficio en realidad. Entonces,
Yo me estaba recordando del nombre, no, tal vez no tenga, no parezca que tenga mucha relación, pero me estaba recordando del nombre de un libro que escribió un pastor muy famoso, que dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Yo creo que fue el doctor Dobson el que escribió ese libro. Es estúpido. Desde el principio el título del libro es estúpido. Disculpen que estas palabras, pero yo llamo las cosas. Ya les dije en otro video que yo llamo las cosas por su nombre. A la mesa, a la silla, silla, a la puerta, puerta, al gato, gato y al elefante, elefante. Yo llamo las cosas por su nombre. Esto es estúpido. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No hay gente buena en realidad. ¿Y dónde sacó este señor que hay gente buena? No hay. No existe la gente buena. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo. Porque me llamas bueno, le dijo al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno? Solo el Señor es bueno. ¿De dónde viene este señor a poner un título a su libro que dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¡Qué ridículo! Toda cosa mala que nos pasa, es por violar un principio bíblico. Toda cosa mala, lo voy a repetir, toda cosa mala que le pase a un ser humano es por violar un principio bíblico. Así es. Entonces, nuestro conocimiento de la Biblia es tan pobre que todo el tiempo estamos violando principios bíblicos. Para empezar, no ofrendamos bien. Entonces, si ofrendáramos bien, nos evitaríamos de muchos males. No hay gente buena. Y uno cree que porque uno va a la iglesia, uno es cristiano, es salvado, sus pecados ya han sido perdonados. Uno sirve en la iglesia, uno lee la Biblia, tiene cierto conocimiento, y tiene 40 años de ser cristiano. Y uno diezma y ofrenda en la iglesia, pero no se ofrenda bien en la iglesia. Y uno hace lo que le han enseñado, pero como le han enseñado mal, no puede uno realmente hacer las cosas bien. Entonces, no hay nadie bueno en realidad. No lo hay. Todos estamos expuestos a que nos pasen cosas malas porque no obedecemos bien la Biblia. Entonces, en el tema del ofrendar, nadie ofrenda bien. Tal vez solo yo, y sé que van a odiarme por decir esto, pero vergüenza sería si Dios me llamó a esto, a aprender esto. Llevo 18 años estudiando el tema. Y me sería muy vergonzoso que a estas alturas yo no ofrendara bien, con todo lo que se me ha dado. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Usted podrá equivocarse mucho con el ofrendar, pero Dios no le hace mayor problema, porque no ha recibido la enseñanza correcta. Yo sí la he recibido. A mí Dios me demanda. Yo me equivoco con la forma de ofrendar y a mí me pasan cosas muy malas en realidad. Porque a que mucho se le da, mucho se le demandará. A mí se me demanda mucho porque se me ha dado mucha enseñanza acerca de esto. Yo no me puedo equivocar con el ofrendar. La vez pasada me equivoqué con el ofrendar y me salió un tumor aquí de grasa horrible. Aquí parecía que tuviera bocio. Me tuvieron que operar el cuello porque yo desobedecí una palabra del Señor. El Señor me dijo, cuando me enseñó el Señor, me enseñó que eran 5 diezmos, 5 ofrendas. Yo empecé a hacerlo así, y cuando el Señor me dijo, mira, las ofrendas son 5, y cada una de ellas es un diezmo. Entonces yo empecé a ofrendar 5 diezmos de todo lo que recibía, y después cuando tuve problemas con pagar la luz, y yo dije, cuando me toque pagar la luz, voy a dar solo 3 diezmos, solo 3 ofrendas, porque tengo que pagar la luz. Y esa fue disposición mía, porque mucho se le da, mucho se le mandará. Y me quemé la boca, se me dio una infección horrible en la boca, me quemé con la boca con comida, me salió un tumor de grasa aquí. Cuando me quemé la boca con comida, el doctor dijo que no podía tener ninguna relación. Y seguramente así es en lo médico, pero en lo espiritual sí. Empezó a crecer una protuberancia aquí en el cuello, me siguió creciendo, me creció demasiado, llegué al punto que me la tuve que operar y ahora tengo una tremenda cicatriz en el cuello por esa operación. Pero yo sé, en lo espiritual yo sé por qué fue. Médicamente pues no tiene ninguna relación la quemada en la boca con la cuestión de la infección que me dio después de la quemada en la boca. Una tremenda infección con esta cosa del cuello, pero cuando yo tuve esa infección en la boca, vi que se me inflamó aquí y siempre me quedó después de eso una protuberancia que me fue creciendo después y fue un tumor de grasa que me tuvieron que operar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando uno recibe mucha enseñanza se le demanda mucho. Pero usted que no recibe esa enseñanza,
se le manda poco, porque después usted ofrenda mal y no le pasa nada. No tanto como a mí, pero sí le pasan cosas. Es lo que yo estoy diciendo, digamos. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No, a la gente mala le pasan cosas malas. ¿Quién es malo? Aquel que no obedece a la palabra del Señor de manera perfecta. Entonces, vamos al ofrendar. El ofrendar es demasiado importante, es determinante en nuestra vida para que no nos pasen cosas malas. Entonces, incluso a pastores, gente realmente que se supone que está muy cerca del Señor, le pasan cosas bastante malas en realidad. Se le mueren hijos accidentados, se le vuelven hijos alcohólicos, y a ellos mismos les pasan cosas malas porque por la forma de ofrendar. Eso ya lo dije yo, así es. Tener protección total sobre mis bienes materiales, sobre mi familia, protección total sobre mi vida material, protección total sobre mi familia, para que haya protección total sobre mí, bienes materiales, familia y por mi propia persona, protección total, el diezmo de Génesis 14, el diezmo es que se practica actualmente en las iglesias evangélicas, ese mismo diezmo, el mismo que practicaba Abraham, da protección total y es la única bendición que da. Hay que dejar de decir que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, como dice en Jeremías 3:10, porque no es así. El diezmo de Génesis 14 solo da protección. Para abrir las otras ventanas, porque son varias ventanas las que hay que abrir, o sea, pero hazme ahora en eso, Señor, abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Para abrir esas otras ventanas hay otras ofrendas. Bueno, entonces, el punto de esta plática es que comprendamos que se tiene que hablar de dinero en la iglesia. Por supuesto, ¿qué van a hablar si no tienen conocimiento de esto? Si lo único que se habla en la iglesia es que no se debe hablar de dinero en la iglesia, es ridículo, eso es vivir en la ignorancia. La iglesia está sumida en una profunda ignorancia, porque se han aferrado a tradiciones teológicas, a tradiciones religiosas, y ya no van a la Biblia a aprender de ella. ¿Cuál es la forma perfecta de ofrendar? Si las tradiciones teológicas no lo saben, no lo voy a saber yo porque solo están siguiendo tradiciones teológicas. Pero en la Biblia está toda la información, todo el conocimiento. Hay que ir a la Biblia. No saben ir a la Biblia. No saben ir a la Biblia. Entonces yo lo que digo es, pastores, siervos de Dios, regresen a la Biblia. Ya dejen sus libros de teología por un lado. Tírenlos a la basura. Tiren sus libros de teología a la basura porque nos han traído a donde estamos ahorita. A una profunda ignorancia de la palabra de Dios. Si los teólogos le dicen a usted que no hay ninguna prosperidad en la Biblia, no hay ningún principio bíblico para prosperidad, no hay doctrina acerca de prosperidad financiera, están borrachos o drogados. Hay que tirar sus libros a la basura. Los libros de teología no son para algo inspirada por Dios. Hablan cosas contrarias a la Biblia. Yo fui a la Biblia y doy testimonio de que sí hay doctrina con respecto de la prosperidad financiera, que no es solo prosperidad financiera, que es una prosperidad integral que me hace crecer en todos los aspectos de mi vida, a través de la obediencia a principios bíblicos, que son principalmente ofrendas y ayuda al prójimo. Ofrendas y ayuda al prójimo. Ofrendas y ayuda al prójimo. Se los resumo. Los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y prosperidad integral tienen que ver más que todo con ofrendas y más que todo también con ayuda al prójimo. Profundiza en ese conocimiento de lo que son ofrendas a Dios y ayuda al prójimo y usted se va para arriba. Empieza a practicar lo que son ofrendas, empieza a practicar lo que es ayuda al prójimo, usted se va para arriba. Increíble, pero esto también le va a ayudar a crecer en su espiritual, porque nunca el Señor le va a hacer crecer en lo económico si al mismo tiempo no lo hace crecer en lo espiritual. Y podemos ver cómo mucha gente pasa 40 años en la iglesia y no crece en lo espiritual, porque no ofrendan bien. A cristianos se les mueren hijos, les da cáncer, los atropellan por la calle, porque no tienen la total protección de Dios, porque no ofrendan bien. La total protección de Dios tiene que ver con diezmar ese diezmo de Génesis 14 sobre todos los bienes materiales que recibimos. Ya lo dije yo hasta el cansancio, pero no quiero hacer más extenso este video, hablando de las cosas que ya dije antes. El punto de este video es decir, por favor, pastores, teólogos, enséñenos la Biblia de verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca del manejo del dinero? Es importante porque el dinero es, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No basta con que me digan, mire, confórmese con ser pobre. Si los pobres también maldicen al Señor.
Los pobres también son desobedientes al Señor. Los pobres también son soberbios. Los pobres también son orgullosos. Los pobres también idolatran el dinero. Porque un poquito que tienen lo idolatran, no lo sueltan. ¿Usted cree que un pobre va a diezmar y ofrendar a la iglesia? ¿Usted cree que un pobre va a ayudar al necesitado? No, no lo hacen tampoco. Ser pobre no me hace mejor. Igual, es la misma basura. Es la misma... Es el mismo error. El pobre puede vivir el mismo error que el rico. Entonces, lo importante aquí es obedecer la palabra del Señor. No me digan a mí que tengo que ser pobre para ser un buen cristiano, porque eso no es verdad. Eso no es cierto. No tengo que ser pobre para ser un buen cristiano. Por el contrario, si soy un buen cristiano, voy a obedecer la palabra del Señor. Para obedecer la palabra del Señor tengo que leer la Biblia. Dedicarle mucho tiempo. Para ser un buen cristiano voy a leer la Biblia, le voy a dedicar mucho tiempo, voy a empezar a poner en práctica sus principios, voy a ser obediente, pongo en práctica sus principios. Al poner en práctica sus principios, inevitablemente yo voy a prosperar en todos los aspectos de mi vida y en lo material también. O sea que el que es un buen cristiano no puede ser pobre económicamente. El que es un buen cristiano no puede ser pobre económicamente, porque automáticamente su situación económica mejora por la puesta en práctica de los principios bíblicos. ¿Qué es lo que dice? A eso se refiere aquel versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En la Biblia, entonces, el reino de Dios lo buscamos, lo encontramos cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es su justicia. A esto se refiere. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la Biblia. Ponerla en práctica. Eso busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando hacemos eso, automáticamente las demás cosas vienen por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, todas las demás cosas. Y se refiere a todas las cosas, no solo lo material, pero también a lo material, lo espiritual, todo es todo. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. No puede ser pobre un buen cristiano. No puede ser robado un buen cristiano. No puede ser atropellado un buen cristiano. No puedes chocar un carro y perder una pierna, un brazo y un ojo. Un buen cristiano. No. A un buen cristiano, estamos hablando de un buen cristiano, no le pasan cosas malas. No le pasan cosas malas. Eso lo tengo bien claro. Como lo dice Malaquías 3, del 8 al 11, habla de protección también. Ahí hay toda clase de bendiciones en la forma perfecta de ofrendar. Hay protección, prosperidad, los deseos de mi corazón me son concedidos, espiritualidad, crecimiento espiritual. La ofrenda de primicias da un crecimiento espiritual. Es una maravilla todas las ofrendas en realidad. No lo entendemos, no conocemos las ofrendas. No sabemos ofrendar y no queremos aprender, porque yo me he dado cuenta, como yo estudio esto, las ofrendas, me doy cuenta que cuando yo le hablo de ofrendas a alguien, no le importa. La gente no quiere saber de ofrendas. La gente no quiere saber de ofrendas, no quiere que les hable de ofrendas. Cuando yo les hablo de ofrendas, cierran los oídos. Eso faltaría, que se pusieran las manos en los oídos. No quieren oír, no quieren que les hable de ofrendas, no quieren ofrendar más, no importa que la Biblia lo diga o no lo diga, no les importa. Ahí se puede ver realmente cómo han entregado su corazón al amor, al dinero. Aquel que no quiere saber de la palabra del Señor, la verdad, las verdades de la palabra del Señor, y cierra sus oídos a ella, está entregado a la idolatría, al dinero. Lo normal sería que un cristiano estuviera, usted hermano, usted ha estudiado 18 años las ofrendas, la forma perfecta de ofrendar. Usted conoce los principios bíblicos. He dado mi número de teléfono, mi número de WhatsApp, nadie me llama. Porque no les importa, digamos, el tema de las ofrendas. No quieren saber de ofrendas. No quieren que se les hable de ofrendas porque no están dispuestos a dar más. Quisieran dar menos en todo caso. Así es como están las cosas. Por eso a los cristianos les pasan cosas malas y no es gente buena. Los cristianos no somos gente buena. No somos buenos. Salvos tal vez somos, pero no somos buenos. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno en realidad. Cuando yo obedezco la palabra del Señor a la perfección,
Tal vez pueda considerarme una persona buena. Cuando yo logre, yo estoy practicando la forma correcta de ofrendar y no me considero bueno. Y usted ni siquiera sabe cómo ofrendar bien. Y no se puede usted considerar bueno. Si no me considero bueno yo, no soy bueno yo en realidad. Pero estoy mejor que otros, pero no soy bueno. Yo no me considero bueno. Pero una cosa tengo yo nunca he esperado nada malo del Señor. Yo nunca he esperado nada malo del Señor. ¿Por qué se empeñan en decir cuando le pasa algo malo a uno? Es que fue la perfecta voluntad de Dios. Dios sabe por qué le permitió a su hermano. Dios sabe por qué lo atropelló ese carro. ¿Por qué le dio cáncer? ¿Por qué perdió un ojo? Dios sabe, su perfecta voluntad, en su infinita voluntad y soberanía, Dios sabe por qué le permitió eso. Él tiene un propósito para que le pasara eso. Para que se muriera su hijo. Para que su hijo tuviera cáncer. Para que su hija se volviera una prostituta. Y para que su hijo se volviera un alcohólico, un drogadicto y homosexual. Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios lo permitió porque tiene un propósito. No. ¿De qué están hablando? Desobediencia a la palabra. Entonces, esas cosas que acabo de enumerar son cosas que pasan cuando la gente vive lejos de la palabra del Señor. Y porque no ofrendan bien, porque las ofrendas traen muchas bendiciones, igualmente si no se practican traen muchas maldiciones. Punto, eso es todo. Cosas malas es por desobediencia a la palabra del Señor. Está claro en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, hermanos, Deuteronomio 28 está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene ya ninguna validez. Le robaron media Biblia a usted. Le robaron la Biblia, le están robando la Biblia a usted, le están quitando la Biblia por pedazos. Creo que el Antiguo Testamento no tiene ninguna validez. Lea Mateo 5:17. Yo no he venido para aprobar la Biblia. Yo no vine, dice el mismo Señor lo dijo, yo no he venido para aprobar la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Yo no vine para abrogar, vine para cumplir. El Señor Jesucristo te va a ayudar a cumplir la ley, hay que cumplirla. Deuteronomio 28 deja claro que las bendiciones y las maldiciones vienen por desobediencia a la palabra del Señor, desobediencia a sus principios bíblicos, y las bendiciones del Señor vienen por obediencia a sus principios bíblicos. Tan simple como eso. Tan simple, tan sencillo como eso. No hay gente buena. Porque a la gente buena le pasan cosas malas. Eso no existe en realidad. A la gente mala le pasan cosas malas. A la gente buena no le pasa nada malo. Si a usted le pasa algo malo, dése cuenta y despierte de que realmente le faltan principios bíblicos que cumplir. Está incumpliendo principios bíblicos. Así vive toda la gente. Cristianos, los no cristianos peor todavía. Les pasan cosas muy malas y ni siquiera saben por qué. Igual a los cristianos. Nosotros deberíamos saber por qué. Yo sé por qué pasan cosas malas. Sé por qué me han pasado cosas malas a mí. Yo no quiero realmente amargarle la vida a nadie con esta enseñanza. Si la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que nos enseñan a cómo manejar el dinero en la iglesia, entonces. Que no nos digan que tenemos que ser pobres y miserables para ser buenos cristianos. No, nos tiene que enseñar a cómo administrar el dinero correctamente, para que eso nos traiga bendición. Vamos a prosperar y crecer en lo espiritual y crecer en lo material también, al mismo tiempo. Como dice la primera carta de Juan, hermano, yo creo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando mi alma prospera, yo tengo salud y tengo todo, prosperé en todos los aspectos de mi vida. Pero como no crecemos en lo espiritual, porque nos enseñan mal en la iglesia, entonces siempre estamos mal. El punto es, por favor, dejemos la ignorancia por un lado. Hay doctrina bíblica acerca de prosperidad financiera. Enséñenoslas. ¿No las saben? Pues estudienlas. No con los mismos libros de teología que los han llevado al error, sino que con la Biblia, porque solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Ya no saben ir a la Biblia. Vuelvan a aprender a ir a la Biblia. La Biblia es la única fuente, no hay otra. No hay más palabra inspirada por Dios que solamente la Biblia. Los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. Son los que nos tienen como estamos, en la ignorancia, lejos de la palabra de Dios. Tomemos la Biblia sola. La sola Biblia, como decía Martín Lutero, la sola Biblia. Vamos a la Biblia, es autosuficiente para enseñarnos. Eso fue lo que yo hice, por eso hablo de cosas diferentes a las cosas que los demás hablan. Yo creo que no hay necesidad de hablar más. Voy a cubrir 45 minutos de este video. Me duele la cabeza. Yo espero que esto beneficie a alguien, para eso lo estoy haciendo. Tenemos que salir de la ignorancia. Esta terrible ignorancia en la que está metida la iglesia en realidad. Los pastores, denos buena enseñanza, denos enseñanza bíblica, por favor, dejen de enseñarnos cosas que son contrarias a la Biblia.
Por favor, enséñanos la Biblia, por fin. Enséñanos la Biblia. Vayan a la Biblia nada más. Gracias por su atención, espero que esto les bendiga. Hasta la próxima.